con Dios. Salmo 118:1 empieza así. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Que lo diga ahora Israel, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los descendientes de Aarón, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los temerosos del Señor, su misericordia permanece para siempre. En medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las venceré. Me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor las venceré. Zumban a mi alrededor como abejas, crepitan como espinos que arden, pero en el nombre del Señor las venceré. Me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. Él es mi fuerza y a Él dedico mi canto porque en Él he hallado salvación. En el campamento de los hombres justos se oyen gritos jubilosos de victoria. La diestra del Señor hace grandes proezas. La diestra del Señor se ha levantado. La diestra del Señor hace grandes proezas. No voy a morir, más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. Aunque el Señor me castigó con dureza, no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas, porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Esto es el día que el Señor ha hecho, o este es el día que el Señor ha hecho. En Él nos alegraremos y regocijaremos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Miren qué lindo este salmo que contiene mucho de lo que nosotros podemos vivir en un día regular, en un día normal. Empieza el salmo haciendo ver cómo la misericordia de Dios nos puede sostener en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Y si nos damos cuenta, este es un salmo que citó Jesús también, y esa es una de las razones importantes por las cuales lo tenemos en nuestra lectura Afilando mi espada. Pero si nos damos cuenta, no sé si usted se identifica con esto, pero cuando el salmista aquí confiesa que está pasando situaciones difíciles, pero dice, pero el Señor me va a sacar de esta, pero en el nombre del Señor voy a salir adelante. Y creo que este es un salmo que puede ser una magnífica herramienta para aquellos que hoy nos vamos a sentir como derrotados, batallando con cosas diferentes, con diferentes tipos de situaciones. Poder decir, pero la misericordia del Señor va a estar conmigo y voy a salir adelante. De hecho, el verso 17 de este salmo es el que tomó Dodie Austin, la mamá de Joel Austin, cuando le detectaron cáncer, como ahí por los 42 años, 45 años, y ella se aferró y empezó a repetir muchas veces, no moriré, sino viviré y contaré las maravillas del Señor. Dice que lo repetía una y otra vez, y superó ese cáncer, el Señor la sanó. Yo creo que este salmo contiene muchas perlas maravillosas que podemos disfrutar juntos. Carol, Fernando, ¿qué les pareció? Y es que el salmista, si tomásemos la actitud del salmista, el salmista agradece, el salmista se alegra, el salmista se regocija, alaba las obras del Señor, pero a la vez invita a que los demás lo hagan. Y si se dan cuenta, él está mencionando nombres de sus patriarcas, está mencionando nombres históricos muy conocidos dentro del pueblo de Israel, recordando y reconectando sus historias de cómo Dios los fue liberando.
Entonces, si tomásemos nosotros la actitud del salmista, podríamos entonces en distintos momentos, bajo distintas circunstancias, poder alegrarnos con el Señor, poder confiar, porque al final el salmista, él está buscando a que nosotros podamos decir, Dios es bueno, alábale, alégrate, espera en Él, confía en Él, depende de Él, aférrate a Él, porque Él es el que hace, e incluso por eso empecé con el versículo 24, este es el día que hizo el Señor. Si vivimos cada día como para el Señor, si vivimos creyendo que Dios está con nosotros hoy, vamos a poder tener fuerza de pensamiento, de voluntad, de corazón, y nuestra fe se va a ver fortalecida para fortalecer a otros, Fernando. Carol, y sobre todo en el día de la angustia, ¿verdad? Porque, digamos, el día de nuestra boda, el día de nuestra graduación va a ser como más fácil, ¿verdad? Sí, este es el día que hizo el Señor y sería fácil tomarnos una foto ahí atrás del crucero y ponerle ese versículo, este es el día que hizo el Señor, pero en el día difícil. Y el versículo 5 dice, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Ahí en ese momento cuando realmente hay angustia, ¿verdad? Y a veces, no sé, está como esta frase así entre la iglesia como, dejáselo al Señor, Ronnie. Carolina, déjeselo al Señor. Y así como, bueno, exactamente qué quiere decir, ¿verdad? Porque yo lo dejo, pero me sigo sintiendo así como que en esta angustia. Y analizando en eso, me viene esta idea, como en la adoración, lograr que Dios nos ayude a recuperar el control de las emociones, ¿verdad? Porque lo que pasa es que estamos ahí angustiados y ¿qué hago? ¿Y a quién llamo? Pero digamos que nos calmamos, respiramos, oramos, adoramos al Señor. Hay un momento ahí que algo pasa y Dios nos ayuda a recuperar el control de nuestras emociones. Entonces, creo que por ahí va esa frase de déjeselo al Señor. Y tenés toda la razón, Fernando, pero ¿qué sucede? Cuando estamos angustiados, como dice aquí el salmista, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Y lo que decía Fernando es importante. Llegar delante del Señor y ponerle nuestras cargas, pero ¿cuándo sucede? Le voy a contar. En mi caso, porque a veces uno podría pensar, eso es como irresponsabilidad. Eso lo dejo al Señor y simplemente no estoy pensando en eso y luego viene el desastre. Lo hemos visto con algunas personas. ¿De qué se trata esto? En adoración llegamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, dame una promesa, dame un toque, háblame por favor, ¿cómo salgo de esto? Y cuando entramos en contacto con la presencia del Señor, uno sabe cuando está adorando y no ha hecho contacto con Dios y uno sabe cuando uno está adorando e hizo contacto con Dios. En medio de eso uno le dice, Señor, ¿qué hago acá? Y Dios, en mi caso, me da una promesa, ya sea algo que recuerda mi corazón o una cita bíblica que sea la promesa que Dios va a utilizar para sacarme de esa situación. Y entonces viene un descanso y como decía Fernando, recuperamos nuestras emociones, pero no porque simplemente nos descargamos, hicimos una catarsis. No, recobramos nuestras emociones porque hemos obtenido de Dios una respuesta, una promesa. Y que no siempre va a ser una respuesta como la quisiéramos. Por ejemplo, a Pablo en medio de la angustia, orando en medio del naufragio, Dios le dijo, el barco se va a perder, pero te he concedido la vida de los que navegan contigo. Entonces, pero ya uno sabe, esto es lo que va a pasar. Voy a perder ese barco, pero vamos a estar bien. Cuando Dios nos da una promesa, entonces ahí podemos recuperar el control de nuestras emociones porque estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Me gustó esa frase que utilizaste, ¿verdad? Claro, y es que de hecho este salmo era parte de la liturgia, porque a ellos les ayudaba a recordar la misericordia de Dios, el Gesed, ese Gesed con el cual Dios constantemente estaba afirmándoles, ayudándoles a poder superar precisamente esa angustia. Y por eso es que el salmista, en su haber y en su vivir, él puede recordar que aferrarse al Señor y estar en Él es su fortaleza, como dice el versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Yah o Yahvé, y Él me ha sido por salvación. Es decir, Dios le ha liberado del enemigo, Dios le ha liberado de las crisis, porque si este salmo se le atribuye a David, David tuvo muchas crisis, muchas persecuciones, muchas guerras, pero cuando está cantando y está expresando este salmo, David está afirmando su fe en el Señor y reconociendo, este día
a través de la angustia, a través de mis debilidades, a través de mis necesidades, Dios me ha sostenido, no me ha dejado solo. Por tanto, mi fortaleza está en Dios, mi esperanza y ahora mi canción está en Él. Y digamos, ahí hay otro escenario para enfrentar el día, ¿verdad? Porque digamos, nuestro día arrancando así de correr en la casa para salir del tráfico a sentarnos en nuestro escritorio con las emociones así desequilibradas y que perdimos el control de ella. ¡Hala! Qué difícil, ¿verdad? Pero si logramos tener ese tiempo para conectarnos con Dios, para llevar esto, recuperar el control de nuestras emociones, que Dios nos hable, que Dios nos dé una promesa, digamos que ya la plataforma ahí para arrancar ya es con gratitud, con confianza, con esa seguridad que nos puede dar. Y lo que decías, no solo es me desahogué, aunque probablemente a veces necesitamos desahogarnos, pero es que Dios tiene la capacidad de darnos esa confianza, esa fuerza adicional para decir, bueno, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios prometió. Vamos a seguir luchando porque no todo va a ser fácil solo porque nos pasó eso en la oración, ¿verdad? Puede ser que los retos van a seguir ahí, pero cuando tenemos esa fuerza es como, bueno, puedo seguir caminando, puedo empujar incluso a otras personas de mi equipo, de mi familia, porque Dios está con nosotros y Dios nos dio esa convicción, esa seguridad. Y es que una promesa del Señor nos puede mantener en medio de esas situaciones complicadas, pero tenemos que someternos a la presencia de Dios y buscar esa promesa. Ahora, quiero destacar el verso 11, que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Dice, me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor las venceré. Zumban a mi alrededor como abejas, crepitan como espinos que arden, pero en el nombre del Señor las venceré. No sé si a ustedes le ha tocado vivir esos sonidos que a uno lo alertan, como por ejemplo el sonido de las abejas o de las avispas, diríamos. Uno siente, ¿dónde están? Me van a picar. O el crepitar de los espinos cuando arden. Ese sonido del fuego quemándose, de la leña quemándose, si está controlado y uno lo está viendo, está bien. Pero si uno no está viendo de dónde viene, te produce angustia. Claro. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo nosotros podemos blindar nuestro corazón de esas fuerzas del mal que nos acosan, nos rodean, zumban a nuestro alrededor como abejas, crepitan como espinos que arden, pero en el nombre del Señor las venceré. Y una cosa más, en el verso 13 dice, me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. A mí se me imaginaba aquel delantero que ya va con la pelota y viene el defensa y lo empuja, pero de todos modos el delantero sigue adelante y mete el gol. Usted va a decir, pastor, busque ayuda, ¿verdad? Me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. Está poéticamente describiendo lo que uno vive todos los días, pero en el nombre del Señor nos vamos a sostener, ¿verdad? Así es, y por eso es que Él una y otra vez invita a la alabanza. No ignora esas realidades donde hay antagonismo, donde hay oposición, donde hay lucha, donde Él mismo tiene que afirmarse frente a sus enemigos, pero lo que más hace es afirmar su confianza y dependencia en el Señor, su alabanza en el Señor. Versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y luego más adelante, versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquellos que sí son de bendición, pero aún así dice que el Señor es su luz, el Señor es su salvación, y dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, porque Él quiere entregar en adoración esa ofrenda delante del Señor. Es decir, no depende de sus fuerzas. Depende de que Dios lo ha sostenido, depende de que Dios no lo ha abandonado. Y versículo 28 vuelve y dice, mi Dios eres tú. Qué lindo ante el antagónico decir, ¿sabes qué? Digas lo que digas en contra de mi religión, en contra de mi fe, en contra de incluso de que yo fallo, pero mi Dios es mi Dios y en Él voy a confiar. Sabemos que a veces nosotros no nos comportamos como debiéramos, pero eso no nos quita el hecho de poder confiar, Fernando, en el Señor. Porque a veces dicen, no, ¿yo para qué voy a esa iglesia si ahí hay puros pecadores? Precisamente porque somos pecadores, buscamos la ayuda del Señor. Ale, sabe que varias veces en el pasaje que leímos, su misericordia sigue para siempre. Él es bueno, su misericordia está para siempre, y algo para recordar hoy, y sobre todo que somos hijos
que somos sus hijos, ¿verdad? Eso tiene que darnos como esperanza, como fe, fuerza para afrontar lo que tengamos en este día. Así es. Y vean lo que dice el verso 19, que eso nos prepara para este fin de semana, para que nuestro corazón esté dispuesto a ir a adorar al Señor, a la iglesia. Dice, ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. Es una invitación a ir a adorar al Señor. Y como decía Fernando, cuando estamos angustiados, lo que tenemos que hacer es entrar en la presencia del Señor y pedirle, Padre, dame una promesa. Y eso lo hacemos ya sea en la intimidad de nuestra habitación, en algún lugar privado, o también lo hacemos junto con otros hijos del Señor que están pasando por situaciones similares y vamos a decirle, Señor, aquí vengo, ayúdame, por favor, habla a mi corazón. Y por eso dice el salmista, ábranme las puertas donde habita la justicia, quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Yo quiero invitarlo a que oremos y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y Fernando, tal vez nos pudieras dirigir en palabras de oración. Habrá gente que está pasando momentos complicados y necesitan esa promesa, necesitan entrar a adorar al Señor. Guíanos, por favor, en oración. Así es, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tenemos vida, porque tú nos has dado tantas bendiciones materiales y tantas bendiciones espirituales. Señor, te pedimos que hoy tú hagas un milagro, Señor. Empezando por nuestras emociones, empezando en nuestra parte interna, que tú hagas un milagro, Señor. Porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Y si hoy sentimos esa debilidad, si hoy hemos experimentado eso con fracaso, tal vez con fracaso temporal, con enfermedad, con quiebra financiera, Señor, tu poder se perfecciona en nosotros, pero empezando por nuestro ser interno, Señor. Te pedimos que nos des una palabra, que nos recuerdes una promesa o que nos des hoy una promesa para poder levantarnos en este día y salir adelante, porque tú nos amas, porque tú diste tu vida por nosotros y porque somos tus hijos, Señor. Y como leímos en este pasaje, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y regresamos y recuerde, no se pierda, vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Muy bien, y nuestra lectura dice así: los perros a menudo son aborrecidos en la Biblia porque eran propensos a vagar desordenadamente, comer cualquier cosa, incluyendo restos humanos, y causar problemas como asustar a la gente al perseguirles y ladrarles. Los perros son aquellas personas que le ladran al pueblo de Dios en un esfuerzo por controlarlos, intimidarlos, manipularlos, usarlos, abusar de ellos, aterrorizarlos, dañarlos y devorarlos. Sus ladridos pueden ser amenazas, demandas, falsa enseñanza, manipulación familiar, control emocional, insistencia, crueldad y crítica infundada. Es que nosotros no vivimos en el contexto de los Estados Unidos, pero Mark Driscoll está hablando una realidad. Hay una serie de críticos muy despiadados en contra de los cristianos y de la iglesia, más en la sociedad norteamericana, aquí un poco, pero no es tanto como allá. Y estaba hablando recientemente con un pastor experto en crisis y él decía, la parte más peligrosa son los medios cristianos, así como usted lo escucha, allá en los Estados Unidos, porque son muy crueles con los líderes y con la iglesia. Así que cuando Mark Driscoll habla de esto, está hablando de una realidad. Bueno, que nosotros de repente no estamos tan expuestos aquí en nuestra cultura. Aquí todavía hay un poco de respeto y en el nombre del Señor siga así. Entonces dice, así cuando los perros rodean el rebaño, es el deber del pastor tomar el cayado en su mano y golpear a los perros con gran fuerza hasta que aúllen y escapen en la derrota o en derrota. El cayado en la mano del pastor es con frecuencia un arma de lenguaje fuerte. Verá, el problema con los perros es que su ladrido es peor que su mordedura. Y si las ovejas lo toman en serio, sufrirán.
De modo que lo mejor que un buen pastor puede hacer es golpear a los perros con burlas, revelando que son simplemente perros sin colmillos, sin garras, mentirosos que solo tienen sus ladridos para hacer que les teman. Antes de examinar el tema, sería provechoso entender la importancia de la sátira como un recurso literario en la Biblia. El Diccionario de Imágenes Bíblicas dice: la sátira es la exposición del vicio o locura humana por medio de la crítica o la burla. Podría consistir en un libro entero o puede ser tan pequeño como un proverbio individual. Cualquiera que tenga un mínimo de humor y ojos para los detalles fácilmente puede ver algunas sátiras encubiertas a lo largo de las páginas de la Escritura. En 1 Reyes 18 se registra el enfrentamiento legendario entre Elías y los profetas de Baal, cuando su Dios les falló y no se presentó. Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Eso está en 1 Reyes 18:27. Comentando este texto, Doug Wilson dice: el pasaje es simple. Elías se burló de ellos y en el hebreo original él es aún más punzante. Quizás su Dios está en el cuarto de baño. Sus profetas están todos reunidos en el vestíbulo con una mirada de ansiedad en sus rostros. Golpean la puerta más fuerte. Él ha estado ahí mucho tiempo. Entonces, eso es lo que está haciendo Elías con los profetas de Baal, porque en ese enfrentamiento, en ese clásico, Elías lo que quiere es derribar la idolatría de Israel. Entonces, él reta a los profetas de Baal y les dice: bueno, el Dios que haga caer fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y él se sienta a esperar porque Elías ya de alguna forma sabe cómo hacer descender fuego del cielo. Y entonces los espera. Y ellos empiezan a gritar a Baal, a herirse, y él se está burlando de ellos. ¿Pero qué está haciendo? Como dice aquí Mark Driscoll, está ahuyentando a esos perros que tienen al pueblo sumido en la idolatría. Entonces, continuamos con la lectura. Cabe decir que Jesús era gracioso. Unas pocas porciones graciosas de la palabra de Dios bastarán para mostrar el humor del Señor. No solo el amor, sino el humor. Y él una vez dijo que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Eso es Mateo 19. Antes que el humor, algunos sujetos educados, más allá de su inteligencia sin sentido del humor, tratan de explicar que había una pequeña entrada en un muro, me sentí aludido, en algún sitio llamado La Aguja, por la cual los camellos tenían que inclinarse para pasar. Pero lo que quiso decir es que difícil para los ricos ir al cielo. Y lo dijo de un modo gracioso que algunos comentaristas de la Biblia no lo entienden, lo que lo hace aún más gracioso. Y aquí vemos esa hipérbole que es como una caricatura que exagera algunas características, y Jesús, eso fue lo que dijo. Y seguramente la gente se atoró de la risa cuando Jesús decía alguna de estas cosas. Por eso dice que la gente lo escuchaba de buena gana. Jesús utilizaba humor en sus mensajes, ¿verdad? Muy carismático. Así es. Sí, el humor de Jesús nos ayuda a entender las palabras de Mateo 15:12. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Jesús les contestaba: ¿de verdad? Así como, no sabía. Los hombres a quienes Jesús les dijo que sus madres habían intimado con el diablo se fueron ofendidos. En Mateo 11:6, Jesús dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El único modo para no ser ofendido por Jesús es el de darnos cuenta de que todos somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, reírnos de nosotros mismos y tomar en serio a Dios, pero no a nosotros mismos. La Biblia ciertamente utiliza en algunas ocasiones un lenguaje fuerte para retratar el fariseísmo. La Escritura hace esto porque la religión que fomenta la autojustificación por las obras propias en cada uno es anatema al Evangelio. La única justificación que tenemos no la merecemos por obras, sino que nos fue dada por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia utiliza imágenes gráficas para mostrar cuán viles son para Dios
la religión y las obras hechas en un esfuerzo vano para hacernos aceptables a los ojos de un Dios absolutamente santo y recto. Un ejemplo del Antiguo Testamento es Isaías 64:6, que dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Lo que la Biblia nos dice de forma significativa es que las buenas obras de todos, desde los devotos seguidores de Oprah, así como decir el influencer, así líder de opinión, hasta las familias que piensan que son mejores que todos los demás y capaces de estar de pie delante de Dios en el día de juicio final, porque evitaron el alcohol y el tabaco y tuvieron muchos niños bien criados en casa y protegidos de toda la televisión, porque mantuvieron a los muchachos ocupados cosiendo, a las muchachas ocupadas cosiendo y a los muchachos activos estudiando. ¿Por qué? Porque cualquier esfuerzo para justificarse ante los ojos de Dios, en lugar de depender únicamente de la persona y la obra de Jesús como la base de nuestra justicia, es un desastre. Él está diciendo que cuando la Biblia dice en Isaías que nuestras mejores obras, piense usted en lo más lindo que puede tener, su imagen pristina, mis buenas obras, mi ayuda a los necesitados, eso son como trapos de inmundicia delante del Señor. Igual, es una hipérbole, una exageración de una realidad para que entendamos y caigamos rendidos delante del Señor y decir: Señor, cualquier cosa que yo haga no vale como para entrar al cielo. Es solo a través de tu sangre preciosa que yo puedo ser salvo. Es decir, por muy más justos y más santos y más buenas las cosas que hagamos, no son suficientes. Sigue diciendo la lectura. Por lo tanto, debemos de ver que los pastores y las ovejas por igual son propensos a tener momentos y estaciones en que actúan como cerdos, lobos y perros. Cuando los profetas del Antiguo Testamento atacan a los idólatras, hablan sobre nosotros. Cuando Jesús satiriza a los fariseos, sus palabras son para nosotros. Y cuando Pablo habla a los judaizantes, piensa en nosotros. Nos gusta cuando a esos sujetos se disparan verbalmente, pero odiamos cuando les disparan verbalmente a nuestros muchachos, a los nuestros. ¿Por qué? Porque erróneamente pensamos que esos tipos son siempre los tipos malos y nuestros muchachos son siempre los tipos buenos. Sin embargo, en varias oportunidades, de diferentes maneras y a distinto grado, somos todos muy religiosos. Y el primer paso para salvaguardarnos es aceptar este hecho humildemente y no solo arrepentirnos de nuestro pecado, sino también de nuestra justicia religiosa. Muy bien, entonces viene Mark Driscoll y está hablando de cómo un pastor debe tomar el cayado, que era una vara que él cargaba con un gancho en la punta para jalar las ovejitas. También ese cayado debe servir para ahuyentar a los perros que están ladrando. En ese contexto, él nos hace ver que también nosotros tenemos que reírnos y entender el humor bíblico y reírnos de nosotros mismos. A veces nos tomamos muy en serio y tenemos también que escuchar qué es lo que la cultura está diciendo. Fíjense que aquí hay una broma que nos hacen a los pastores y ya se popularizó mucho y es I'm the senior global pastor. Como no solo soy un pastor, soy un pastor general y global. ¿Ya? Entonces es como que busquemos títulos rimbombantes para que no piensen que soy solo un pastor. No. Yo soy internacional, global. O sea, y entonces ya se volvió una broma. Y me acabo de enterar que es porque a cierto personaje se tomó un título de esos, ¿verdad? Y deberíamos, como dice Mark Driscoll, reírnos de nosotros mismos y decir: de veras, así nos ve la gente, claro, queriendo buscar títulos rimbombantes para buscar un poco de respeto y entonces ser permeables a la crítica que corresponda, pero por otro lado, también identificar cuando los perros están ladrando y están desanimando a la gente y también ser fuertes con eso, ¿verdad? Claro, y por eso el dicho, perro que ladra no muerde. Aquí nos estaba diciendo el autor, ¿verdad? Tiene usted que aprender a dominar todos esos ruidos, todos esos ladridos,
pero también prestarle atención. De repente puede haber algún perro que sí muerda, ¿cierto? Es decir, que sí se están diciendo cosas que corresponden y que hay que prestarle atención, que se están dañando las ovejas y que el perro, en símbolo del lobo rapaz, está alcanzando las ovejas y las está dañando. Es decir, yo creo que el autor no nos está diciendo ignóralos, no los tomes en cuenta, sino todo lo contrario. Presta la atención, pero no te dejes intimidar por esos comentarios malintencionados o por ese antagonismo que quiere destruir la obra del Señor. Sin embargo, si eres un pastor que está efectivamente cuidando y amando las ovejas, va a poder distinguir que esos comentarios son infundados y por lo tanto va a poder afirmar a las ovejas. Ahora, como sátira, muchas veces de las realidades en nuestro contexto, Ronnie, sacan los famosos memes y todo eso. Porque a veces nosotros nos prestamos para ridiculizar el evangelio cuando queremos buscar posiciones y reconocimientos. O sea, nos van a decir, sí pues, o sea, vino Jesús o cosas por el estilo. No sé si recuerdan la sátira que hace Job cuando le están hablando sus amigos de la sabiduría y todo eso. Entonces le dice, claro, es que cuando ustedes mueran, morirá con ustedes la sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo los más sabios y por lo tanto lo estaban condenando. Muchas veces cuando pretendemos en nuestro deseo de ayudar, creerlo saber todo, podemos caer en este tipo de situaciones que podemos ser ridiculizados. Así es. La clave es como tener el respaldo de Dios, ¿verdad? Así y es. pegarle a los perros, pero como guiados por Dios. No solo aquí yo estoy por mi fuerza. Exacto. Fíjese que hablando de perros me sucedió algo. Yo tenía que ir a una reunión, pero para llegar a la puerta habían como 4 perros de los que están en la calle aquí de este lado y otro aquí solito. O sea, estaban como haciendo valla y tenía que pasar en medio de ellos, ¿verdad? Y tenía que ir a la reunión. Llegó un punto en donde, bueno, voy a pasar haciéndome loco. Y el perro que estaba aquí me empieza a ladrar, pero estaba tan cerca que se oía así fuerte. ¿Verdad? Entonces mi reacción, yo llevaba el teléfono, era lo único que llevaba. Mi reacción fue hacerle como así, ¿verdad? Pero eso no sirvió de nada. Ya no sé cómo Dios me ayudó y pasé a través de los perros. Lo que más me preocupaba es que los otros empezaran a ladrar, ¿verdad? Entonces se me salía el corazón y llegué ya a la reunión y a la par tenía un amigo que está así bien toro, ¿verdad? Y le digo, vos fíjate que me pasó esto y esto. Sí, hombre, esos perros a veces están ahí. A mí ya me pasó una vez. Me dice, ¿y qué hiciste? Y el perro llegó y me agarró el pantalón por atrás. Y bueno, no, a mí no me fue tan mal. ¿Y vos qué hiciste? ¿Te les pusiste al brinco? No, me dice, y es un toro, hombre. No, yo les hice... Con razón le llevo a agarrar el pantalón por atrás. Pero ahorita que estamos hablando de esto de los perros, es como yo solito ahí pegarle un Sansón despedazando el león, pero hasta cómo. Le dice, con razón te agarraron el pantalón, ¿verdad? Pero tampoco lo mío ayudó muchísimo porque yo con el teléfono así entre todos los perros. Pero entonces ahorita que el autor decía esto, si estar yo solito ahí con 5 perros en mis fuerzas, sí está como de pensarlo, pero guiado por Dios, con la ayuda de Dios, respaldado por Dios, pues eso ya no es una locura, sino es Dios me mandó a esto. Y damos gracias a Dios por los pastores, porque hay hombres de Dios que pueden tener respuesta para estas cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado que está intimidado por el ladrido de los perros, gente que está, por ejemplo, haciéndonos perder nuestra fe. Y uno empieza a pasar esa crisis. Y si uno va con un hombre de Dios y ese hombre de Dios tiene una palabra que lo anima, que calla a los perros, como no les hace, sino un hombre de Dios que tiene una palabra. Yo recuerdo en cierto momento yo estaba estudiando teología y había mucha contaminación en esa facultad. Yo empecé a perder mi fe. Hay una corriente que se llama teología contemporánea y yo empecé a ser afectado por esto. Entonces, pedí hablar con algunos pastores y algunos me entendieron, otros no le pusieron atención a mi crisis de fe. Pero recuerdo que Guillermo Méndez, yo le tengo mucho cariño, me dijo, yo le dije, mira, necesito hablarte, esto y esto y esto me está pasando. Y entonces con mucha seguridad agarró el callado y espantó los perros que yo tenía cerca. Me dijo, no, esos argumentos ya se les ha dado respuesta hace mucho tiempo. Mira, por ejemplo, me dio 3 argumentos con tanta seguridad que yo
le agradezco a Guillermo porque me ayudó espantando a los perros. Y eso es lo que sucede. Muchas veces viene el enemigo, como decía el Salmo 118, como abejas, rondando, diciéndonos, vas a fracasar, qué ridícula tu fe, tus valores no te van a servir. Y uno se empieza como que a hundir en miedo. Y en eso aparece un pastor con un cayado fuerte y dice, ¡pum, pum! ¡Vamos, perros, fuera! Y nos saca de ese problema. Gracias a Dios, aquí tenemos una imagen de un pastor con su cayado ahuyentando a un perro. Así me tenía a mí el perro, pero yo no tenía el cayado. Pero por 5. Tenía celular, no callado. Con el celular. Así que queremos dar gracias a Dios por los pastores y también nosotros podemos cumplir esa función. Cuando alguien venga con alguna situación complicada, pidamos al Señor sabiduría y firmeza para hacer callar a esos perros que ladran. Oramos entonces. Señor, te damos muchas gracias por los pastores que tú has levantado para hacer callar los perros. Y te pedimos que tú nos des esa firmeza también para callar las voces del enemigo cuando se están oponiendo a tu obra. Y también permítenos tener el sentido del humor, reírnos a nosotros mismos cuando entendamos que esa crítica, aunque tal vez no es la mejor forma, sí tiene algo de verdad y hay algo en nosotros que debe cambiar. Danos esa madurez, danos esa sabiduría, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Te animamos en el nombre del Señor. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos y al regreso vamos a estar leyendo más mensajes. Están buenísimos. Gracias a la comunidad por ayudarnos a construir el contenido en esta mañana. El autor nos dice, las ovejas necesitan ser alimentadas, los cerdos tienen que ser reprendidos, los lobos tienen que recibir disparos y los perros tienen que ser golpeados. La mayor parte de este trabajo debe ser hecho por los pastores, de manera que los pastores necesitan oración. Si usted es líder religioso, sabe que necesita oración. Si usted es una oveja, por favor, ore por su líder para que su corazón sea sensible y para que el corazón de él sea sensible hacia Dios y hacia las ovejas de Dios. Sería mucho más provechoso para su líder si, antes de que usted precipite a criticarlo, pasara tiempo en oración por él. De hecho, usted debería orar más de lo que usted critica. ¿Podrías leer eso otra vez, por favor? Con mucho gusto. Mientras considera cómo orar por él antes de criticarlo, lo más provechoso será si usted piensa en su contexto. Así como los profetas del Antiguo Testamento estaban en guerra con los cananeos, Jesús tenía atrapados a los fariseos. Pablo buscaba las mandíbulas de los judaizantes. Juan luchaba cuerpo a cuerpo con el gnosticismo y Lutero aporreaba a la máxima autoridad religiosa de su tiempo. Su líder puede estar en una verdadera batalla por su rebaño. Un compañero de oración es a veces todo lo que necesita para mantener el amor en su corazón, el hogar en su cabeza y el acero en su espalda. Por lo tanto, los fieles amigos son frecuentemente una gran ayuda simplemente cuando oran por el Espíritu Santo, oran porque el Espíritu Santo los ha incitado y también cuando amable y sinceramente buscan maneras particulares de orar por sus autoridades. A usted lo animo a orar por estas 7 formas por sus líderes religiosos. Muy bien, la primera es ore para que Dios le dé una mente con discernimiento. Su líder necesita distinguir quiénes son las ovejas, los cerdos, los lobos, los perros y los burros. No, ese se lo agregué yo. Para saber cómo él y la iglesia deberían responder. Posteriormente necesita la sabiduría de Salomón para pastorar bien su rebaño. Afortunadamente, Santiago 1:5 dice que si le pedimos a Dios la sabiduría para discernir, Dios oirá y contestará nuestra oración. Así que, por favor, ore de acuerdo con este texto. Y es importante porque los líderes no podemos tachar a todos de este viene del enemigo solo porque no está de acuerdo conmigo. No, a veces hay personas que tienen dudas honestas y vienen a plantearlas. Y si nosotros no tenemos discernimiento, yo he cometido ese error, lo reconozco, usamos el callado para lo que no debe ser. Entonces, ese discernimiento para saber si esta es una persona que debo ahuyentar de la congregación. Por otro lado, hay gente que llega a las congregaciones a hacer cosas terribles.
hemos entendido de brujos que llegan a pronunciar sus brujerías, gente que llega solo a destruir, enviados por el enemigo, y tenemos que estar atentos y para no perder el tiempo con el que no valga la pena, pero sí tener misericordia con el que sí vale la pena. Y eso es una tarea muy compleja y requiere discernimiento y requiere esa fuerza espiritual. Número 2, ore para que Dios le dé una piel gruesa. Los críticos pueden ser despiadados y los amigos parecidos a Judas pueden ser aún más crueles. Su líder recibe correos electrónicos, tweets de la gente por la que él se preocupa. Sufre por los constantes chismes y rumores sobre él y su familia. Es criticado por su liderazgo. Cuando tiene éxito, es criticado por los que están celosos. Cuando es joven, es criticado por ser inexperto y arrogante. Y cuando es viejo, es criticado por no ser tan enérgico, apasionado e innovador como cuando era joven. Tiene toda la razón. Los líderes somos criticados y necesitamos orar por ellos. Criticado si es soltero, si es casado, si tiene hijos, si no tiene. Pero dice, cada uno, dice el autor, invariablemente termina con su rostro entre sus manos, mojadas por lágrimas. Y a las ovejas que nunca ven esto, bien les sirve saberlo. A menudo solo sus cónyuges y colegas saben de su dolor. De modo que, por favor, ore para que su líder tenga la piel gruesa y un oído selectivo para no hacer caso de las personas y los comentarios que debería ignorar, y sí recibir a la gente a los comentarios que debería aceptar. Y eso es lo que estábamos hablando, ese balance. Solo el Señor nos puede decir a quién sí escuchar y a quién cerrar nuestros oídos. Y eso solo es una tarea espiritual, ¿verdad? Así es, dirigido por el Espíritu Santo. Así es. Número 3, ore para que tenga un buen sentido del humor. Bueno, en esa vamos muy bien. O no, juzgue usted, yo creo que vamos muy bien. Los líderes serán vencidos por la ansiedad y el estrés y perderán maravillosas oportunidades de reírse profundamente desde el alma como un acto de fe. Los líderes son imperfectos, así como lo son sus ovejas individuales y el rebaño completo. El ministerio es una presión y el humor es una buena y santa válvula de liberación que ayuda a liberar la presión. Sin esa válvula de liberación del humor, la presión que se ejerce sobre un líder aumenta hasta que él simplemente se quiebra. Este quiebre será espiritual, emocional, mental o físico, dependiendo de dónde estén las grietas más débiles en su vida. Demasiados se quiebran, algunos dejan por completo el ministerio, mientras otros continúan pero con una cojera que hace que su perspectiva se vuelva triste, oscura y sombría. Entonces, aquí también debemos considerar, a veces el pastor cuenta un chiste que no está tan bueno, pero usted se ríe con él por amor, para animarlo, por amor, ¿verdad? Antulio viene a hablar de su equipo, bueno, riámonos con Antulio, él necesita Póngale atención, que lo anime, que le pongamos atención. y realmente no nos tomemos todo tan en serio y no esperemos que nuestros líderes sean personas tan serias. A veces necesitamos, como decía el autor, reírnos un poco. Ahora, no solo pensemos en nuestro líder de iglesia, eso es bueno, pero también su papel como papá, como jefe. Aplique esto también a su vida, porque usted como jefe también puede ejercer una función pastoral. Como padre también podría ejercer una función pastoral, no necesariamente que ya lo sea. Porque un jefe insensible, un jefe que no tiene esta conciencia, no necesariamente está siendo un pastor. Pero un pastor que tiene esta conciencia puede aplicar estos principios a su equipo de trabajo. Un padre puede aplicar estos principios para educar a sus hijos, para cuidar el corazón de sus hijos. Así que el Señor nos dé sabiduría para aplicar eso a nuestra realidad. Ahí estaríamos hablando de un líder transformacional que se preocupa por los otros. Pero dice el número 4. Ore para que tenga un corazón sensible, pensando en los pastores, ¿verdad? La insensibilidad es, con frecuencia, simplemente una táctica de supervivencia empleada por un líder, para quien, de otra manera, es incierto que pueda perseverar en su llamado. Una de las tareas primarias de los pastores, por ejemplo, es ver y lidiar con el pecado, la locura y el horror en las vidas de las personas que aman. Es brutal. Si usted no es un líder religioso, imagínese pasar la mayor parte de cada semana visitando al enfermo y al que está muriendo en el hospital, predicando en funerales, reparando matrimonios rotos, sirviendo a los adictos a varios males
llorando con las víctimas de abuso y violación para poder sobrevivir. Un líder puede formar callosidades en su corazón, apartarse de su gente o aún puede batallar con ataques de furia. De modo que, por favor, ore para que su corazón permanezca sensible hacia Dios y hacia su rebaño, porque esto requiere gracia. Yo quisiera hacer un pequeño comentario allí, porque sí necesitamos orar por tener ese corazón sensible. Y quiero decirle que sí es cargante para un pastor, por ejemplo, estar atendiendo todas estas tragedias de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque uno quisiera hacer una oración y que la cosa se arregle. Por ejemplo, escuchamos testimonios de sanidad, pero no siempre las personas son sanadas. Y cuando oramos por algo y la persona no es sanada, una persona tal vez pierde su libertad y está detenida, un hogar se va a destruir y uno quisiera hacer todo lo que uno pueda porque uno está viendo la realidad, uno está viendo el dolor para los hijos, para uno de los dos cónyuges, porque generalmente uno es el que decide ya se acabó y uno está como rogando por ellos y eso nos drena emocionalmente. Y solo quiero decir, de repente hay otros profesionales que ven el caso, pero no son familia. No son familia. En la iglesia es una gran familia espiritual y uno se duele por las personas y por eso necesitamos orar por esa sensibilidad. Que una vez más, a veces los pastores desarrollamos tanto callo que ya no parecemos tan sensibles y porque también hay gente que lo viene a engañar a uno. Ustedes, hay mendigos profesionales, hay manipuladores profesionales. Y después de que uno lo han manipulado, por ejemplo, siempre en las iglesias hay, mire, puedo hablar con el pastor, pero va de iglesia en iglesia a pedirle dinero. Y yo ya me los controlé, ¿ya? No son de la congregación, solo llegan a poner carita de, usted vive el evangelio, entonces si vive el evangelio, deme. Y a veces eso lo hace insensible a uno. Uno tiene que orar para que Dios le dé a nuestros pastores ese balance, esa sabiduría para saber, este me está manipulando, pero sensibilidad donde sí haya una verdadera necesidad, ¿verdad? Así es. Continuamos entonces, número 5. Me toca a mí. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Me toca a mí. Mira, perdí la sensibilidad de saber a quién le toca. Ore para que el pastor tenga una buena disposición humilde. Más de una vez en el Nuevo Testamento declara que Dios se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Y Proverbios declara 2 veces que Dios en verdad resiste al orgulloso. Puesto de manera simple, el orgullo es la raíz que alimenta el fruto de todo el pecado y es parecido a provocar una lucha con Dios. Pero Él promete darle gracia al humilde. Nada quiebra a una iglesia como el orgulloso y nada edifica como la humildad. Jesús, el pastor en jefe, es la persona más perfectamente humilde que haya existido y que alguna vez vivirá. Bajo el mandato de Jesús, el pastor del rebaño debe poner un ejemplo para el rebaño en cuanto a humildad. Esto quiere decir que el pastor humilde considerará las necesidades de otros por encima de las propias y trabajará por la fama de Jesús por encima del beneficio de su propio nombre o del funcionamiento de su ministerio. Número 6. Hagamos una pausa ahí. Entonces, oremos para que nuestros líderes sean humildes. Uno, que nosotros seamos humildes y que nuestros líderes sean humildes, porque bien decía Mark Driscoll, cuando una congregación quiere honrar a su pastor, le cargan la maleta y todo el asunto. Y si no tenemos cuidado, podemos llegar a sentir, bueno, si yo soy digno, yo no voy a tocar un lapicero más, etcétera. Y se nos puede ir la mano. Y por otro lado, puede haber congregaciones donde tratan re mal al pastor y le dicen, Señor, manténlo vivo, nosotros lo mantenemos humilde. Pero este balance entre honrar a nuestras autoridades, pero orar para que ellos se mantengan humildes es importante, ¿verdad? Así es, definitivamente. Número 6, ore para que tenga una familia que lo apoye. Un cónyuge que aliente y un hogar en el cual la obra del Espíritu Santo sea evidente, que ayudan enormemente al líder. Por favor, también ore por el cónyuge del líder, porque a menudo se encuentra bajo grandes demandas o tiene que revelar detalles de su vida personal con gente en quien no confía o asistir a fiestas con gente que no conoce, comparte su matrimonio y familia con personas con las que no se siente estimado, soporta el chisme de las personas con las que nunca se ha reunido y amorosamente sirve a la gente que no es agradecida.
Ore también por los hijos. Ellos están luchando con el pecado y con la fe y hay una gran presión sobre los hijos de los pastores para que los cerdos no tengan una oportunidad de regodearse, para que los lobos no tengan una oportunidad de atacar y para que los perros no tengan una oportunidad de ladrarle a su familia. Un líder debería aspirar a que su familia sea nada más ni nada menos que cristianos maduros. Así que, por favor, ore para que ellos, como todos los demás en el rebaño, sean capaces de experimentar la santificación en una iglesia llena de amor. Y ahí hago aquí una pausa. Necesitamos orar por los líderes y por favor, los niños no son los pastores de sus hijos. Los hijos de los pastores no son los pastores de sus hijos, porque muchas veces se pone esa alta demanda sobre los hijos de los pastores y terminan también quebrándolos. Yo recuerdo que mi papá sabiamente decía eso a la congregación: mis hijos no son los pastores de sus hijos. Y recientemente me enteré de una persona madura que desafiaba al hijo de un pastor. Mira, aquí que seas hijo de pastor no quiere decir nada. Y lo desafiaba y le sacaba lo peor al niño. Entonces, cuando este niño le decía algo, una grosería, alguna respuesta, él venía a decir: mire, el niño me dijo tal cosa. Pero después nos enteramos que él lo provocaba siendo una persona adulta. Entonces, amemos a los hijos de los líderes. No les pongamos esa carga extra y, como dice acá, oremos por ellos porque son niños, niñas como cualquier otro batallando contra el pecado y el enemigo también los odia. Así que debemos orar por los hijos de nuestros líderes. Número 7, Carolina. Sí, en breve quería decir algo. Solo en el ministerio es la única profesión en donde las acciones de los hijos recaen sobre los padres y la de los padres recae sobre los hijos. En ninguna otra profesión. Si el dentista falla, no acusan a los hijos. Y si el hijo falla porque es arquitecto, no acusan al padre. Pero acá sí. Así es que necesitamos orar para que también nuestros hijos, cuando ya tengan la decisión, la posibilidad de decidir, lo hagan sabiamente dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ore para que tenga ese pastor devoción evangelística. Es el número 7. Ore por su líder para que tenga un sentir por la gente perdida y establezca en su agenda el trabajo para su salvación. Parece apropiado dejar que la palabra de Dios tenga la última palabra acerca de nuestras palabras. En el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo sale del aprieto. Cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Esto lo encontramos en Proverbios 12, 13 al 19. Así que, y así es como nosotros podemos orar por nuestros líderes y pastores. Nuestras oraciones son importantes, nuestras oraciones pueden ayudar. Es nuestro deber hacerlo y nuestro privilegio como hijos de Dios. Así que esta última sección ha sido dedicada para que nosotros cobremos conciencia para orar por nuestros pastores, pero nosotros también podemos aplicarlo a nuestra función pastoral y entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si tú estás como jefe en un departamento, si tienes empleados a tu cargo, te invitamos a considerar estas cosas en favor de tu gente. Si eres un maestro en la universidad o en un instituto o una escuela, tú puedes cumplir una función pastoral y acallar a los perros que quieren desanimar a los que están a nuestro cargo y podemos usar nuestras palabras para hacer bendición a los demás. Así que ese es el reto que tenemos hoy por delante. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor sabiduría por esto. Señor, queremos pedirte que tú nos des la sabiduría para tomar nuestra función pastoral en casa, en el trabajo, cuando estamos haciendo negocios y tenemos empleados, cuando estamos enseñando en una clase. Permítenos tener esa función pastoral, Señor, en donde nosotros cuidemos el corazón de la gente y que nuestras palabras sean inspiradas por ti para animar a los demás. Y oramos por nuestros pastores. Ore usted por su pastor. Señor, dale sabiduría, dale este balance, estos 7 aspectos que hemos visto hoy. Ayúdalo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
Y tenemos una gráfica que nos ha preparado producción que resume lo que hoy hemos visto. Usted dice, recuérdame por qué es que debo orar. Y entonces está en rojo y está un poco confuso, pero vamos a ver aquí. Ore para que Dios le dé una mente con discernimiento. Ore para que Dios le dé una piel gruesa. Ore para que tenga un buen sentido del humor. Ore para que tenga un corazón sensible, para que tenga una disposición humilde, para que tenga una familia que lo apoye y una devoción evangelística. Así que muchas gracias la producción por prepararnos ese resumen de los 7 aspectos. Si usted le quiere tomar foto, tómelo, y como es azulgrana, cuesta leerlo. Hay que reírnos de nosotros, ¿verdad? Saludos a Antulio Castillo, ya me llamará más tarde. Pero bueno, unas últimas palabras que nos ha dejado este programa, Fernando Carol. Así es. En mi caso me hizo recordar la petición que le hizo Jesús a sus discípulos. Orad sin cesar para que no entren en tentación. Pero también cuando Él les dice, ¿no han podido orar conmigo? Entonces, oremos por nuestros pastores, ore por usted, ore por sus pastores, sus líderes, la familia de sus líderes, pero también por su propia familia, y aférrese a la palabra del Señor para saber cómo ser sabio para discernir las palabras que están atacándole a usted y a su familia. Excelente. Y recordemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Es cierto, tenemos que ponerle atención a qué estoy hablando. Pero ¿qué tal si nos graban sin ponerle atención? ¿Qué está saliendo de mí? Y ahí tenemos que ponerle atención. ¿Qué está entrando a nosotros? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Cuánto pasamos estudiando también la palabra de Dios? Y queremos invitarlo a que este fin de semana usted no se pierda la oportunidad de ir a adorar al Señor junto con otras personas que también lo hacen. Como dice el Salmo 118, 19, ábranme las puertas de donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos, no por nuestras obras, sino justificados por la perfecta obra de Cristo. Por eso le decimos, en este fin de semana, no se pierda, vaya con Dios, no se pierda la oportunidad de acercarse al Señor. Asista a su iglesia y lo esperamos el lunes, donde vamos a continuar con el libro El Poder de las Palabras. Bendiciones, Dios quede con usted. Vaya con Dios.